a eso descubrieron en cómo fue. Descubrieron la foto, vieron los posts de la muchacha, vieron el cómo le hablaba al muchacho, vieron cómo lo trataban. O la historia. Y ahí fue cuando empezaron a atar cabos y dijeron, ok, esto pasó. Okay. Ya se hizo, pero al menos ya se hizo el delito, pero al menos ya entendemos el contexto. Así es. Entendemos de qué manera esto promovió o generó las condiciones. Así es. Ahorita me recordaba una serie que apareció en una de las plataformas ahora más actuales y más vendidas en México, la serie Adolescencia. No sé si la han tenido la oportunidad de verlo. Hablamos de bis. No, no hablamos de... Ándale. Y en este miniserie de 3 o 4 capítulos narra una situación similar, como el chico de 13, 14 años termina asesinando a una de las compañeras de la escuela, precisamente por toda esta situación de acoso que vivía en redes sociales. ¿Sí? O sea, esa violencia que estaba recibiendo digital, mediática, por parte de sus compañeros, esto que conocíamos antes como la carrilla, ¿no? El encastre. A final de cuentas, sí repercute, a final de cuentas, entender que mientras más pequeños, si el ambiente es cruel, el niño o la niña va a ser cruel. ¿Por qué? Porque ellos reproducen lo que están viviendo. Y si están viviendo una situación de crueldad, van a terminar siendo crueles, porque es lo que van a conocer. ¿Sí? Tienen dificultad, todos en la infancia, en la adolescencia, tenemos dificultad para el control de los impulsos. Si de adultos es difícil controlar los impulsos, imagínate cuando están las hormonas a flor de piel. ¿Sí? Cuando estás apenas aprendiendo y entonces no hay un control, no hay una idea clara, no hay una racionalidad adecuada, porque el cerebro no madura todavía, el sistema nervioso madura hasta después de los 20 años. Cuando cumplimos ya los 20 podemos hablar de un cerebro, de un sistema nervioso maduro. Por eso no se recomienda ni el consumo de drogas, ni el consumo de alcohol en menores de edad, antes de los 18, antes de los 21, dicen en algunos países. Precisamente por eso. Esa es la razón por la cual en otros países a los 21 apenas se les empieza a permitir el consumo de alcohol. Y desgraciadamente en nuestra sociedad, en nuestro país, desde los 9 años ya le estamos dando la cerveza, le estamos dando el alcohol, le estamos dando el cigarro. Y nos parece gracioso. Definitivamente he visto niños de 3 años que están empinándose la botella, les digo, horrible. Bueno, a final de cuentas, esta situación de la violencia que están recibiendo a través de estos medios de comunicación, de internet, de la forma en que repercute en los adolescentes, es con el aislamiento social, como les decía, la ideación suicida, con depresión, con ansiedad, con muchas condiciones, falta de manejo adecuado de las emociones, que los hacen tomar decisiones inadecuadas y decisiones que repercuten en la vida real. Y es una parte que sí me encantaría sostener. La violencia digital repercute en la vida real de las personas, de las víctimas. ¿Sí? Cuando alguien lo hace, cuando alguien lo hace como un juego, cuando alguien lo hace como ahora que les llaman los retos, ¿no? Hay que entender que todo lo que pasa ahí en el teléfono, todo lo que pasa en la computadora, todo lo que pasa en lo digital, tiene su impacto en la vida real de las personas. Tiene una consecuencia, pero creo que lo más importante, uno como padre, a lo mejor los adolescentes, X, pero uno como papá, ¿qué podemos hacer o cómo nos damos cuenta? Primero sería cómo darnos cuenta que está pasando esta situación. Porque a veces los hijos son cabrones y nos tienen bloqueado las redes sociales. Por supuesto. Y a lo mejor por eso, por el celular social no te vas a enterar. No te vas a enterar. No. Pero ¿cómo veo si mi hijo tiene algún tipo de problema? ¿O cuáles serían las antenitas? Y hablando de los tres, desde el índole íntima, los primeros rasgos de la desvivisión, porque no podemos decir la palabra, y el último, el bullying o la carreta digital, como lo estamos diciendo, ¿cómo sería? Wow, mira, bueno, primero que nada es tener conciencia, como padres, como madres, tener conciencia de que nuestros hijos tienen la capacidad de hacer todo esto. Porque lo primero que hacemos, no, mi hijo no sé, mi hijo no, es incapaz. Sinceramente que tu hijo no es el que recibe, pero puede ser que lo hace. Puede ser que lo genera, así es, o sea, las dos cosas. Le puede estar pasando, claro, a los adolescentes. Es como el tema de, oye, a los adolescentes, ¿por qué les hablan de condones? ¿Por qué les hablan a los niños de quinto, sexto año de la prevención del embarazo? ¿Por qué tocan estos temas en la escuela? Porque hay que ser realistas. Sí. Está pasando. O sea, el abuso sexual infantil está
presente y ha estado presente. Ajá. Entonces, como padres tenemos que tener conciencia de que la información adecuada que brindemos a nuestros hijos y la relación y el vínculo que establezcamos con ellos son los principales factores de protección que podemos darles. O sea, si yo tomo conciencia de que es mi trabajo como papá, que es mi trabajo, ojo, como papá, el darle herramientas a mis hijos y criterios suficientes para que identifiquen cuándo están siendo violentados o cuándo están generando violencia, tanto en redes sociales, tanto con estas posibles repercusiones de la desvivisión, cuanto al respecto de si están generando o recibiendo ese ciberacoso o esa carreta digital o ese acoso real en la escuela o en la misma familia, si les damos estas armas, estos elementos y mejoramos la comunicación con ellos, ellos mismos nos van a transmitir, nos van a decir, oye, papá, me está pasando esto. Ok. Brevemente, cuando mi hijo tenía como unos, ¿qué? 10 a 11 años, estaba en quinto de primaria, Ajá. un día me dice, no, no quiero ir a la escuela, no voy a ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Yo, a ver, ¿por qué no quieres ir a la escuela? O sea, siempre hay un porqué. Sí, sí. O sea, los niños te van a dar elementos, señales de alarma, las famosas red flags, que hay que estar muy atentos a ellas. Y hay que tomar, a ver, ¿por qué razón no quiere? Entonces, yo dentro de mi idea en ese momento... El pues, consejo sería, vas por acá. No, o sea, te acercas, así es. pregunta. A ver, No a regañar y a dar putazos. Porque a veces vas porque vas. vas porque vas, sí. Pero si el niño se está, o la niña se está, está renuente Ajá. a hacer algo, tiene que pararte las antenitas. En aquel momento sí yo cometí el error de vas porque vas, ¿no? Y lo agarré y me lo llevé a visitar una de las colonias de más vulnerables en aquellos tiempos. Y le dije, pues si no quieres ir a la escuela, pues te vas a poner aquí, te compro un terrenito, te pones tu casita, porque yo no voy a mantener muy firme con eso. Y el rato, no, sí voy a ir. Bueno, ¿y por qué razón no querías ir entonces? Era porque estaba siendo agredido por uno de sus compañeros. Estaba siendo agredido físicamente, estaba siendo objeto de burlas. Le dije, perfecto, qué bueno que me lo compartes. No tenía yo las habilidades que tengo ahora para comunicarme con ellos. Y entonces yo sí utilicé la presión, ¿sí? Como una medida para, y mi hijo se acordará de ello, para hacer que me compartiera la razón y el motivo, porque en un principio no quería decir, solamente decía no. Pero cuando ya lo comparte, le digo, bueno, este es mi trabajo, a mí me compete, tú no te preocupes, mañana voy a ir a hablar con la maestra, voy a hablar con los papás de este muchacho y vamos a resolverlo. Nos sentamos, padres, maestra, de los niños que están en esta situación. Terminaron siendo los mejores amigos al salir de la primaria. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues ponernos de acuerdo los papás. Comunicación. Comunicación entre los papás, no de venir y reclamar, oye, tu hijo le está haciendo esto a mi hijo, mira que me voy a poner y ponerte al brinco como adulto, porque a veces terminamos haciendo eso los padres y hacernos cargo. ¿No se cortó más? ¿Sí? Parece que seguimos. El pequeña, sí, se corrió. No. Sí, Ya agarró. Agarro. perfecto. Saludos, Carlos Cortillo desde Perú, Chimbo Celao. Chico, saludos. Ya nos volvimos internacionales. Excelente. Uy, Perú, qué bonito es Perú. Exacto. Y, Hay que ir. Hay que un día de estos. Hay que hacer un en vivo desde allá. Les voy a dar Ahí un están tour. las de esas de Chichen Itza. No. Machu Picchu. Machu Picchu. Picchu. Chichen Itza. Se le ocurre decir mal Chichen Itza frente a alguien que está bien cerquita de Yucatán, oiga. Está en Yucatán. Sí, hijo de... Sí, Por eso lo ahí en la cabezó. selva. Por eso supo dónde estaban. Ok. No tampoco sabes, pero tampoco te la mames. Pero continuamos con el Continuamos y no, Pequeño Perú. estás Ah, hablando. está jugando, A ver güey. si no- sí, están, ya te están ya avisando que ya es hora ese. Bueno, son las 10 en punto. No tenemos Terminamos. tiempo. Lo bueno que Perfecto. se activa nuevamente. Sí. ¿No? Ahí disculpen Entonces- la interrupción. Por tercera ocasión, tenemos que hacernos cargo de la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Hay que comunicarnos con ellos, hay que buscar estrategias y herramientas, porque a veces, no, es que cómo se me le acerco y me grita, se enoja, me manda y yo también le grito, me enojo. Bueno, o sea, tú estás cayendo en ese nivel. Así que yo escucho un comentario, eso es cierto, o sea, no te bajes al nivel de tu hijo a llegar a discutir. O sea, tú eres el adulto, tú eres el que ya vivió, el de la experiencia, el que presume. Ya pasaste por ahí. Entonces, y aparte lo tenemos que hacer nosotros. ¿Quién más lo va a hacer? Nadie va a venir a hacerlo por ti. Exacto. Ahora, me gustaría que o sea, hay posibilidad de que nos puedas compartir algunas herramientas que hayas aprendido tú para poder conectar, para que nos ayude el público bonito. Ok, claro que sí. Sí entiendo la pregunta y Solo regresa, ¿no? Sí. Regresa, creo que ahí está. Ahí está. Ok, entonces retomando esta, ¿qué herramientas, qué elementos, qué cosas podemos hacer los padres para reconectar con nuestros hijos?